Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología y en esta ocasión continuaremos hablando de Descartes. El día de ayer avanzamos con un contexto, el cambio radical que se daba o que se dio en la idea de mundo como cosmos y la idea de mundo como universo, ¿no? En un primer sentido, abarcaría, como señalamos, la dimensión griega y de la Edad Media, mientras que en el otro caso iniciaría la visión moderna. Y por otro lado también señalábamos cambios importantes que se comienzan a fraguar en la modernidad y que van a determinar al resto de la modernidad y a la época técnica contemporánea. Parte de esos cambios tiene que ver con la posición del ser humano en el mundo, la idea de ser humano en su totalidad y también la idea de conocimiento que está en juego, la idea de saber y que, como decíamos, estaría a la base del conocimiento científico y por lo tanto de la constitución de las ciencias. Eh, la idea inicial que, que, teníamos en el pensamiento griego, ¿no? Con el surgimiento y la consolidación de la filosofía, eh, se da a partir de una idea de conocimiento como sapiencia, como saber, que se contrapone a la ignorancia, ¿no? La ignorancia que fue pensada en un primer momento como una negación, como un tipo de no saber y que, si recordamos, se veía en Sócrates y en Platón como ese paso de no saber al saber que se consolidaba y se constituía en el saber esencial, es decir, en la respuesta a la pregunta por el qué, la pregunta socrática de qué es esto, qué es lo otro, qué es la justicia, qué es la belleza, qué es el valor, qué es la taza, qué es el libro, la pregunta por el qué, el ti, que va a pasar a ser el quid, como sabemos, encuentra su respuesta en el ti respondido, es decir, el quid o el qué en un sentido de respuesta y de contenido que nos lleva a eliminar esa negación, ese no saber. Y esa ignorancia es sustituida entonces por la sapiencia, ¿no? Por esta sofía, esta filosofía, este saber como tal. Ese fue una idea de saber con el que inició la filosofía, las ciencias, y que se mantiene ligada a este sentido de mundo en tanto cosmos, en tanto orden, y a este papel del ser humano en el mundo. A partir de la modernidad, lo que encontramos ya no es una idea de negación en tanto no saber, sino más bien de privación, una privatio, que remite no a un no saber, sino más bien a la experiencia del error, ¿no? Lo que ya señaló Descartes desde esa primera meditación que vimos ayer, remite precisamente a esa experiencia del error, a la experiencia de eh, la recepción de conocimientos a partir de principios dudosos, ¿no? Y sabemos que la contraparte de la duda es la certitudo, la certeza, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, Descartes no tiende a la sapiencia, ¿no? Como aquello que se contrapone
a la ignorancia, sino más bien a la certeza que se contrapone a esa privación en tanto experiencia del error y que puede ser corregida entonces a partir de un método. Así como se hallaba un camino para alcanzar ese contenido en términos de sabiduría y que se daba inicialmente en Sócrates a partir de la mayéutica y en Platón a partir de la dialéctica, de ese dialégestai con el que llegábamos a la dimensión ideal y al contenido de las cosas, saber lo que son las cosas, ese saber esencial que era la sapiencia. En este caso habría entonces aquí un camino metódico y eso va a ser lo central o lo determinante para Descartes en términos de aplicar el método, y eso va a llevar precisamente al uso correcto de la razón, al uso correcto del entendimiento para poder tener claridad y distinción, que va a ser esta idea completa de verdad en el caso de Descartes. A partir de ahí entonces tenemos una transformación central en la idea de ser humano, en la idea de conocimiento y la idea de verdad, y de alguna manera también en los fines de la filosofía, es decir, ya no en términos de esa sabiduría, sino en términos de certeza, ¿no? Y eso va a ser, es parte de lo que va a enfatizar Descartes, es decir, la importancia no de vivir sabiamente, no de alcanzar la sabiduría, sino de alcanzar la certeza. Ese va a ser el camino de la modernidad y por lo tanto un aspecto central en la constitución de la subjetividad, como ahora vamos a ver. Bien, el día de ayer concluimos la primera meditación en donde Descartes llegaba a cuestionar esos principios del conocimiento hasta ese momento y eran cuestionados precisamente porque eran dudosos, ¿no? Si se daba la mínima posibilidad de duda, entonces habíamos señalado no eran conocimientos certeros, no había certeza. Y la certeza era la contraparte de la duda en términos fundamentales o centrales para poder alcanzar esta dimensión. Hay varias cuestiones que quisiera enfatizar antes de continuar con esta segunda meditación. Una de ellas que ya enfatizamos ayer fue la cuestión del estilo, ¿no? Que no es un aspecto secundario respecto, en torno al contenido, ¿no? La manera en la que se expresa la filosofía tiene que ver entonces con la idea de filosofía que está en juego. Y decíamos, ponemos los ejemplos en torno a Platón, a San Agustín, Descartes, y podemos continuar con Nietzsche, con el propio Heidegger, etc., ¿no? La idea de filosofía tiene que ver con el estilo. Y a la vez también pudiésemos señalar que hay un ámbito afectivo que permea el hilo conductor de una filosofía determinada en su carácter epocal. Así como encontramos un temple afectivo fundamental en el inicio de la filosofía con el Taumatzen, ¿sí? Con el asombro que plantea las formas en las que enfrentamos la idea de mundo, precisamente en tanto cosmos, y se mantiene ese cosmos como lo extraordinario del ordinario, sin jamás poder ser absorbido en lo ordinario, sino que se mantiene precisamente en ese carácter extraordinario, y la relación que tenemos con ello es precisamente una relación de Taumatzen, una admiración de asombro en ese sentido, no tanto de sorpresa, sino más bien de asombro. Así también entonces encontraríamos
en el caso de la modernidad y el inicio de la modernidad con Descartes, un temple que corresponde a esta relación con el mundo, en donde señalábamos que ya no se trata del cosmos, ya no es el mundo en tanto orden, y ya no es el ser humano como parte de ese orden, decíamos, no creado en el sentido de los griegos o creado en el sentido de la filosofía medieval. En el caso de la modernidad, ya no es el mundo, cosmos finito, ordenado, sino se plantea este sentido de universo abierto, de este universo infinito, y la relación o el temple mediante el cual nos relacionamos con ese mundo transformado ya no sería entonces ese asombro, ese taumatze en griego, sino precisamente la duda. ¿Eh? Precisamente la manera en la que se abordaba el cosmos como orden era esta sapiencia, ¿no? Era este saber del mundo y de las cosas que colmaba o anulaba la ignorancia, ¿no? Es decir, este no saber eh, eh, en el que nos movíamos inicialmente, que nos relacionábamos con las cosas, pero de una forma ignorante. Es decir, la primera relación que señala Sócrates y Platón, la primera relación que tenemos con el mundo es una relación ignorante, que puede ser cubierta mediante este acceso al saber, ¿no? Que sería el filosofar colmado con la sapiencia. Aquí Descartes ya no está planteando esa relación, y por lo tanto ya no es un asombro lo que está en juego, porque ya no buscamos ese saber, porque ya no hay ignorancia. El punto de partida no sería una relación ignorante con el mundo ordenado, sino más bien la experiencia del error con el universo infinito, ¿no? Y esta relación se plantea entonces en términos de duda. Y aquí plantearíamos la idea de que precisamente la duda no es una cuestión secundaria, sino el temple que permea este ambiente moderno y esta nueva relación con el mundo. Y desempeña entonces un papel central, la duda, como temple anímico, mediante el cual entonces se puede llegar a la certeza, ¿no? Y decíamos, la duda se entiende en ese correlato con la certeza. No es una duda de carácter vulgar, no es dudar de cualquier cosa, sino dudar respecto de la certeza. Y por eso entonces todo lo que tenga esa posibilidad de duda tiene esa característica de no ser certero, de no certeza, y por lo tanto no funciona o no entra en este plan de establecimiento del conocimiento moderno. Bien, entonces continuaremos con la segunda meditación una vez que Descartes ha planteado esta posibilidad de la duda y de los principios del conocimiento y la problemática que se establece ahí. Inicia la segunda meditación a partir de los resultados a los que había llegado. Y inicia así Descartes: la segunda meditación de la naturaleza de la mente humana, que es más conocida que el cuerpo. La meditación de ayer me ha sumido en tan grandes dudas que ya no puedo olvidarlas, pero no veo cómo resolverlas, sino que me encuentro tan turbado como si de repente hubiera caído en un profundo remolino de agua y no pudiera hacer pie ni nadar hasta la superficie. Pero me esforzaré e intentaré de nuevo la misma vía que emprendí ayer, apartando todo lo que admite la más mínima duda, como si hubiera descubierto que es completamente falso. Seguiré y seguiré adelante hasta que conozca algo cierto, o bien
Si ninguna otra cosa alcanzo, al menos admitiré como cierto que no hay nada cierto. Arquímedes solo pedía un punto que fuera firme e inmóvil para cambiar de lugar la tierra entera. También yo podré esperar mucho si logro encontrar algo, por pequeño que sea, cierto e incuestionable. Bien, este es el inicio con toda la problemática de tratar de alcanzar algo cierto. Lo cierto que sea el punto de partida para el conocimiento y la constitución de la ciencia moderna, como señalamos. Y el siguiente párrafo es central porque llega a las primeras resoluciones o primeras conclusiones en torno a ello. Voy a leer el párrafo completo. Supongo pues que todas las cosas que veo son falsas. Creo que nunca ha existido nada de lo que me representa la mendaz memoria. No tengo sentidos. El cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son quimeras. ¿Qué será pues verdadero? Quizás solo esto, que no hay nada cierto. Pero ¿cómo sé que no hay nada diferente de todo lo que acabo de examinar, sobre lo cual no haya ni la más mínima ocasión de duda? ¿Es acaso algún Dios, o como se le quiera llamar, quien pone en mí estos pensamientos? ¿Por qué pienso esto cuando quizás puedo ser yo mismo su autor? Pero, ¿soy yo algo acaso? Ya he negado que tenga sentidos y cuerpo. Sin embargo, me quedo indeciso, pues ¿qué se sigue de ello? ¿Acaso estoy ligado de tal manera al cuerpo y a los sentidos que no puedo ser sin ellos? Me he convencido de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos. Pero me he convencido también de que yo no soy. Ahora bien, si de algo me he convencido, ciertamente yo era. Pero hay cierto engañador sumamente poderoso y astuto que de industria siempre me engaña. Ahora bien, si él me engaña, sin lugar a dudas, yo también existo. Y engáñeme cuanto pueda, que nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo. De manera que habiéndolo sopesado todo exhaustivamente, hay que establecer finalmente que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la profiero o que la concibo. Bien. Este es uno de los párrafos centrales que ha marcado el rumbo de la filosofía occidental, de manera específica de la modernidad y la época técnica contemporánea. A lo que había llegado Descartes en la primera meditación con los problemas para encontrar o acceder a algo certero, algo cierto, algo indubitable, a partir de ello resulta esto, es decir, que logra encontrar algo que va a ser precisamente el fundamentum inconcusum, es decir, el fundamento detrás de lo cual no puede ir. Ese yo soy, yo existo, que evidentemente es planteado en otros textos de forma diferente. Bueno, quizás el más conocido es en el discurso del método, ¿no? Je pense, donc je suis, ¿no? Yo pienso, luego soy, pero hay otras maneras en donde lo plantea de otra forma Descartes, ¿no? En los principios, por ejemplo, si yo pienso, luego soy, ¿no? Que es, digamos, la, la, la forma quizás más conocida, ¿no? Ego cogito, ergo sum. En la otro texto que es Investigación de la verdad por la luz natural, lo plantea en términos de dudo, luego existo, pienso, luego existo. Dubito ergo sum, cogito ergo sum. Y este señalamiento que acabo de indicar.
También en las objeciones y respuestas a sus meditaciones lo planteó en términos de pienso, luego soy o luego existo. Je pense, donc je suis o j'existe. Son diversas maneras en las que Descartes plantea esta intuición, ¿no? No se trata de un argumento, no se trata de un silogismo, sino de una intuición. Pienso, existo. Aquí en las meditaciones está planteado en esos términos, yo soy, yo existo, pero lo importante es ver a lo que llega Descartes y las consecuencias de eso. En el párrafo que leímos hay por lo menos 3 maneras en las que Descartes llega a ese punto indubitable, ¿no? Precisamente a ese yo que existe, al hecho de que es yo el que de alguna manera está en juego y que queda planteado como certeza. El primer punto al respecto lo señala cuando dice, ¿es acaso algún Dios o como se le quiera llamar quien pone en mí estos pensamientos? ¿Por qué pienso esto cuando quizás puedo ser yo mismo su autor? Es decir, una primera idea sería que esos engaños, ¿no? El hecho de que tenga la duda de todo lo que se presenta, como ya señaló en la primera meditación, incluyendo al cuerpo, remita a la posibilidad de que él mismo sea el autor de esos conocimientos engañosos, es decir, dudables. Pero bueno, esa es una primera cuestión que podría ser el mismo el autor. El otro punto que señala es cuando dice, me he convencido de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos, ¿no? Pero me he convencido también de que yo no soy, ¿no? Es decir, la vivencia o la experiencia del convencimiento en el proceso de la duda, en el proceso del carácter no certero de los conocimientos, lleva entonces también a plantear la necesidad de un yo. Y el último punto, quizás el que tiene más fuerza y más claridad, es cuando señala, ahora bien, pero hay cierto engañador sumamente poderoso y astuto que de industria siempre me engaña. Es decir, el genio maligno del que ya había señalado como al tercer punto al final de la primera meditación. Ahora bien, si él me engaña, sin lugar a dudas, yo también existo. Y engáñeme cuanto pueda, que nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo, ¿no? Y en ese sentido llega Descartes al primer aspecto de esta combinación ontológica a la que ya hemos hecho referencia a lo largo de estas sesiones, que es precisamente la relación entre esencia y existencia. Aquí Descartes piensa el punto de la existencia, es decir, la necesidad de que ese yo exista, y lo que ahora faltaría sería pensar la esencia, es decir, aquí estaría pensando el cómo de eso que piensa y que piensa precisamente al dudar, al ser engañado, etcétera, ¿no? Eso que duda y eso que es engañado necesariamente existe, ¿no? No puede dudar y no puede ser engañado sin que sea algo. Eso es a lo que, hasta el momento, a lo que ha llegado Descartes. Y en ese sentido plantea esa necesidad de existir eso engañado, ¿no? Y aunque lo engañe, ¿no? En caso del genio maligno, necesariamente tiene que darse eso engañado. Y por más que lo engañe, ¿no? Necesariamente queda lo engañado. No puede no darse eso como lo engañado. Y por lo tanto queda como fundamentum inconcusum, es decir, como un aspecto detrás del cual ya no puede ir.
Y eso va a quedar entonces planteado como la base para el nuevo conocimiento y la base para las nuevas determinaciones ontológicas y epistemológicas, como se va a dar después en toda la modernidad. Y entonces lo que faltaría sería revisar qué es, ¿no? Si ya llegó a ese planteamiento del, estamos en el ámbito del cogito sum, ¿no? Hasta el momento lo planteó en esos términos de soy, soy, existo, eso engañado hasta el momento. Y ahora avanza en términos de pensar la esencia, pensar el qué. Él mismo lo señala así, cuando dice, pero aún no entiendo bien quién soy yo, que necesariamente soy, ¿no? Faltaría entonces pensar la esencia como contraparte de la existencia en esta tradición en la que se inserta Descartes y, como decíamos en la sesión anterior, con la cual tiene que combatir de alguna manera, ¿no? Con la tradición medieval y con la tradición aristotélica. Precisamente los puntos de partida para esta búsqueda de la esencia del qué van a ser esos. Cuando señala más adelante Descartes, pues bien, ¿qué he pensado hasta ahora que soy yo? Un hombre, por supuesto. ¿Pero qué es un hombre? Diré que es un animal racional. Entonces hay dos vías por las que procede Descartes. Una, pensar al ser humano como animal racional. Este planteamiento, sabemos, remite a Aristóteles, cuando Aristóteles propone pensar al ser humano como son logon ejon, como este viviente que tiene ejon logon, que tiene logos, viviente que tiene logos y que fue traducido al latín como animal rationale, ¿no? Y que parecía entonces englobar toda la determinación del ser humano en esa dicotomía en la que nació, digamos, la metafísica occidental, con una visión, una dimensión sensible y una dimensión pensable, ¿no? Como lo vimos a partir de Platón, la dimensión ideal, la dimensión del pensar, la dimensión de la unidad y la dimensión sensible en términos de la dimensión de la multiplicidad, del cambio, la dimensión temporal, ¿no? En uno estaría el ser, en otro estaría el tiempo. El animal racional resumía entonces esas dos dimensiones. El ámbito de la razón, como la traducción de logos, señalaba lo que correspondía al alma, lo que correspondía al ámbito atemporal, al ámbito del ser, al ámbito de lo que son las cosas. Precisamente mediante el pensar en la razón o de la razón, se podía llegar a saber lo que son las cosas. Es decir, el ámbito del saber estaría en esa dimensión. Mientras que el ámbito animal, el ámbito viviente, ¿no? El ámbito de la vida, sería el ámbito del cuerpo, el ámbito temporal, el ámbito del devenir, el ámbito de los afectos, el ámbito de la multiplicidad, etc., ¿no? El ámbito que se corrompe, el ámbito que se acaba, ¿no? De alguna manera esa combinación entre animalidad y racionalidad señalaba o resumía la idea de ser humano que privilegió, digamos, a la metafísica occidental. Esta dicotomía en la que se movió Occidente. Eso es lo que estaría cuestionando Descartes en un primer momento al señalar que esta idea de ser humano es una idea heredada y que no es conveniente seguir. Él mismo lo dice. No, porque después tendría que indagar qué es animal y qué es racional y así partir de una sola cuestión y así a partir de una sola cuestión iría a parar a muchas y muy difíciles. Y no dispongo de tanto tiempo como para malgastarlo en semejantes sutilezas, ¿no? Es decir, si uno se toma en serio eso,
aceptar la idea de ser humano como animal racional sería simplemente aceptarlo a partir de la autoridad de la propia tradición, pero no romper los principios y pensar realmente lo que eso significa. Y la otra vía es la que propone cuando dice consideraré más bien lo que espontánea y naturalmente se me ocurría cuando pensaba qué soy yo. En primer lugar, se me ocurría yo tengo rostro, manos, brazos y toda esta máquina de miembros, tal como se ve en un cadáver, a la cual designaba con el nombre de cuerpo. Se me ocurría además que yo me alimento, ando, siento y pienso, acciones que refería al alma. Pero o no me daba cuenta de lo que era esa alma o imaginaba erróneamente que era algo exiguo. Bueno, y finalmente el análisis que lleva a cabo es a partir de esa idea de yo, ¿no? Tanto en lo que corresponde al cuerpo como lo que se le asignaba al alma en términos de comportamientos o en términos de vivencias, como el propio Descartes acaba de señalar, comer, caminar, dudar, pensar, etcétera, ¿no? Y comienza entonces a hacer todo un análisis de lo que corresponde, alimentarse, andar, sentir, ¿no? Todo eso, pero el problema está en que si interviene lo que ya señaló con la posibilidad de dudar del cuerpo, entonces todo eso iría ligado al cuerpo. Entonces lo que le queda es analizar y llegar a uno de esos comportamientos o a una de esas vivencias, como después se le va a llamar, que no estuviese ligado al cuerpo y que fuese de carácter indudable, es decir, que pudiese estar ligado a ese yo que ya existe y al que ya llegó como ámbito indudable. Y esto es el ámbito del pensar. Cuando dice pensar, eso es el pensamiento. Esto es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, yo existo, es cierto, pero ¿durante cuánto tiempo? Ciertamente mientras pienso. Yo soy, más adelante dice, soy pues una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero ¿qué clase de cosa? Dicho está, una cosa pensante, una res cogitans, entonces. ¿No? Entonces llegó aquí Descartes ya a esa respuesta que estaba buscando en el análisis de este yo, o de este fundamento, más bien en la búsqueda de este fundamento, y en donde había ya llegado a la existencia, ¿no?, de ese fundamento, que es una cosa pensante. Ahora ya llegó entonces al ámbito que define, que indica la esencia de eso, que finalmente es una cosa pensante. Y evidentemente esto lo va a señalar a partir de los modos de ese pensar, ¿no? Más adelante en esta segunda meditación lo indica cuando dice, ¿qué soy pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es esto? Una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Estos son los modos del cogitare que analizará también y que señalará en la tercera meditación. Entonces, tendríamos todo esto que no puede ser despegado de este yo. Y con eso entonces Descartes encuentra un nuevo punto de partida para toda la filosofía. Es decir, es un saber inicial que va a revolucionar de alguna manera a todo la relación
el lugar, la definición de ser humano y del mundo, la relación con el mundo. Esto es central porque este fundamento minconcusum entonces se constituye como el saber cierto. Este saber que acaba de descubrir, de esta cosa pensante, de este cogito sum, va a ser fundamental. El hecho de que Descartes lo mencione como res, ¿no?, como cosa o como substancia, va a ser problemático y precisamente lo que veremos en otra ocasión, gran parte de la modernidad va a entrar en esta discusión. Es decir, en qué medida lo que está planteando aquí Descartes es un conocimiento determinante, central, que va a ser desplegado en múltiples formas a lo largo de la tradición moderna, desde Kant hasta el idealismo alemán. Es decir, en qué, bueno, y antes de Kant, por supuesto, por muchos más, pero de forma concreta y aclaradora con Kant y con el idealismo alemán, especialmente al enfatizar el carácter de acto y no de cosa, ¿no?, que va a tener precisamente el yo y las posibilidades de despliegue del yo en tanto sujeto, ¿no? Pero lo que señala aquí Descartes es fundamental, repito, como esta base de la modernidad que va a ser central para todo el despliegue posterior, incluyendo la época técnica contemporánea, ¿no? Y precisamente los grandes pensadores o los que abrieron camino en el siglo XX, como es el caso de Husserl o Heidegger, van a estar en una continua discusión con Descartes precisamente a partir de esta idea de ser humano que se va a conformar, ¿no? Decíamos hace un momento que Descartes está cuestionando la idea de animal racional, en tanto esa idea que se mantuvo como hilo conductor hasta la Edad Media y que Descartes busca transformar. Esa transformación se da con la idea de sujeto, ¿no? En donde entonces el hipokeimenon del que hablaba Aristóteles, como substrato de las cosas, como el sentido de la primera categoría de la usía en el decir de las cosas, ahora pasará a este ente, a esta cosa pensante, a este yo pienso, como sustrato central o determinante, y que a la vez entonces va a ser fundamental en la determinación de lo otro y del conocimiento de lo otro, es decir, el conocimiento del mundo. Y aquí tenemos varias cuestiones que entran en juego. Una de ellas, que es el hilo conductor que sigue Descartes en las meditaciones, y que es la existencia de Dios y la posibilidad de que Dios sea Dios en tanto no engañe, tanto no sea, no nos engañe. Esto va a ser trabajado en la tercera meditación y en la quinta, por dos vías. En la tercera meditación no vamos a dedicarnos mucho a esto, sino simplemente lo menciono. La tercera meditación, a partir de una relación de causa-efecto, ¿no?, y la posibilidad de entender esa relación en el ámbito de las ideas, ¿no? En las ideas como una de las formas del pensar, ¿no? Ahorita Descartes acaba de señalar que hay diversas formas del pensar, del cogitare. Una de esas formas del cogitare es precisamente la posibilidad de las ideas, el tener ideas. Estas ideas van a ser centrales, no estamos refiriéndonos a las ideas platónicas, sino es lo que después se va a traducir como representatio, ¿no?, o va a ser pensada como representatio y como Vorstellung alemán
y que vuelve a español como representación. Esa va a ser de alguna manera el primer sentido del pensar y de estas cogitaciones, de estos modos del cogitare. La otra prueba o el otro sentido de la tematización de la existencia de Dios es la prueba de la existencia de Dios en la quinta meditación, y que de alguna manera remite a la prueba ontológica, ¿no? Tal como lo había hecho San Anselmo en el siglo XI, la prueba de la existencia de Dios, el argumento ontológico, y que Descartes también va a tematizar de manera central a partir de la idea de que la existencia es o señala perfección. Es una de las ideas de perfección respecto de Dios. Entonces, si se habla de Dios, necesariamente tendría la existencia precisamente por ser o tratarse de un Dios perfecto. Es decir, si no existiera, sería imperfecto. Pero esta es una de las pruebas o de los modos de tratar la existencia de Dios y que Dios no es un Dios engañador en la quinta meditación. Pero tanto la tercera como la quinta señalan esta importancia de la existencia de Dios, en tanto a partir de ello se puede mostrar también que entonces Dios no nos engaña. Si Dios tiene esas determinaciones de perfección, de carácter todopoderoso, eterno, etcétera, que lo hace ser Dios, Dios no podría engañar. Y en tanto no engaña, tampoco entonces podría engañarnos de aquello a lo que nosotros hacemos referencia a partir de los modos del cogitare, es decir, a partir del percibir, a partir del pensar, a partir del negar, a partir del sentir, etc., ¿no? Todos esos modos del cogitare que remiten al yo existo, res cogitans, al cogito sum, van relacionados con esa idea de Dios como garantía del mundo mismo, es decir, de aquello que está fuera o diferenciado de ese yo existente, a lo cual hasta el momento había llegado Descartes a probar ese conocimiento fundado, ese conocimiento indubitable, es decir, a lo que había llegado como con certeza es a ese pienso, existo, a esa res cogitans. Pero ¿qué pasaba o qué pasa precisamente con eso que no es res cogitans? Es decir, con eso otro, con eso que está en el mundo, con las cosas del mundo. ¿Qué pasa con este libro? ¿Cómo puede haber certeza también de la existencia de este libro? ¿Cómo procede Descartes? Repito, son dos aspectos que hay que tener en cuenta. El primero, este que acabo de señalar, en términos de la importancia de la demostración de la existencia de Dios y que Dios no es engañador, precisamente como garantía de que el mundo existe y que no nos engaña. Pero la otra, y esa va a tener también, los dos aspectos tienen relevancia, pero este de la constitución de la subjetividad es especialmente importante porque de alguna manera, repito, pone o coloca en grano aquello que va a ser desplegado en gran parte de la modernidad e incluso hasta la fenomenología contemporánea con Husserl, con la idea de intencionalidad. Porque finalmente lo que está señalando aquí Descartes con la idea de los modos del cogitare es que esos modos del cogitare, esos modos del pensar, se dirigen a algo, ¿no? Y ese algo de alguna manera confirma ese modo respectivo del cogitare, ¿no? Esto, sabemos, Descartes lo plantea con el ejemplo de la cera, ¿no? En donde la cera, por ser algo temporal, se va transformando y él mismo señala ahí los cambios que va teniendo, ¿no?
cuando dice, pero he aquí que mientras hablo, es acercada al fuego, los restos del sabor desaparecen, se disipa el olor, cambia el color, pierde la figura, crece la magnitud, se hace líquida, caliente, apenas se puede tocar, y si la golpeas ya no emitirá sonido. ¿Permanece aún la misma cera? ¿Qué es lo que queda de eso que tiene o está determinado por otro modo de ser que no es precisamente el cogitare, pero con lo cual me puedo relacionar, porque está hablando precisamente de esa cera con todas esas determinaciones, es decir, con todo ese ámbito de la percepción, ¿no? Pero no es la percepción lo que determina el modo de ser de esa cera, sino es precisamente el cogitare, ¿no? El ámbito del pensar, el ámbito del entendimiento, aquello que señala lo que es percibido de alguna manera, y esto lo señala cuando dice Descartes, prestemos atención y separando las cosas que no pertenezcan a la cera, veamos lo que queda, nada más que algo extenso, flexible, mudable, ¿no? Es decir, de alguna manera lo captado en el sentido ya desde el cogitare es precisamente eso extenso. Y entonces, a partir de ahí, de esto que está indicando en esta segunda meditación, se constituyen de forma clásica, digamos, esos dos modos de ser que va a indicar una, la res cogitans, y la otra sería precisamente esta res extensa, ¿no? Res extensa, digamos, la res cogitans, esta cosa pensante como el ámbito interno y certero, y esta res extensa a la que nos dirigimos desde este ámbito del cogitare. Pero ¿qué función tiene esta res extensa? Más adelante lo señala en esta misma segunda meditación, cuando dice, ahora bien, ¿qué diré de la propia mente, es decir, de mí mismo, puesto que aún no admito en mí nada más que la mente? Es decir, refiriéndose a este ámbito del pensar, del cogitare, es que yo, que creo percibir tan distintamente esta cera, no me conozco a mí mismo, no solo con mucha mayor verdad y certeza, sino también mucho más distinta y evidentemente. Pues si juzgo que la cera existe porque la veo, mucho más evidente resulta que yo mismo también existo precisamente porque la veo. Y esta expresión es determinante también. Si juzgo que la cera existe, si yo veo o percibo, digamos, esa cera, y el juzgar va a ser uno de los modos del cogitare, de hecho es el analizado en la tercera meditación como el lugar en donde se lleva a cabo precisamente el ámbito del error y la posibilidad de la falsedad, ¿no? Pero bueno, ese juzgar sería un modo del cogitare. Juzgo que la cera existe porque la veo, porque la percibo sensiblemente. Mucho más evidente resulta que yo mismo también existo precisamente porque la veo, ¿no? Y quizás un poco con todos los riesgos que esto tiene, pero vamos a poner a este sujeto, ¿no?, con sus modos del cogitare, con esta res cogitans, ¿no?, esta res cogitans con los modos del cogitare que ya señaló el propio Descartes, ¿no? El pensar se disipa o se expresa en esos determinados modos. Por ejemplo, la percepción sensible, el sentir, el ver, el juzgar, etc., ¿no? Negar, ¿no? Y lo que encontramos en el mundo, ¿no?, que
no sé, puede ser precisamente un libro, ¿no? Descartes puso el ejemplo de la cera, pero podemos poner un ejemplo inmediato como el libro. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que precisamente tenemos un modo del cogitar y un modo del pensar que puede ser el ver el libro. Y lo que preguntábamos y señalábamos hace un momento es cómo tenemos también la certeza de que este libro existe, este libro que estoy viendo, ¿no? Y de alguna manera lo que Descartes acaba de señalar es que si juzgo que la cera existe o este libro existe porque lo veo, ¿no? Mucho más evidente resulta que yo mismo también existe precisamente porque veo el libro, ¿no? Y de alguna manera hay una especie de reflexión, ¿no? En las cosas del mundo. Es decir, hay una vivencia, si podemos hablar así, aquí hablamos de una res extensa, ¿no? Hablamos de una vivencia que está aquí en juego y que de alguna manera remite al conocimiento de algo, pero que en ese conocimiento de algo, en esa percepción o esa aprehensión de algo, me aprendo a mí mismo. Y entonces es un ego cogito, cogitare, cogitatum, ¿no? Sería como la formulación completa. Ego, cogito, cogitare, cogitatum. Es decir, que de alguna manera al pensarme, pienso algo, o al pensar más bien, pienso algo y en ese pensar algo me pienso, ¿no? Y sería entonces una reflexión, ¿no? Aquí habría entonces un movimiento de ida y de regreso. Eso se va a expresar en el sentido de una reflexión, y a partir de ahí entonces está la posibilidad de hablar de representación, ¿no? Y esto sería entonces representatio, ¿no? Entonces se va a constituir uno de los términos centrales o determinantes para la modernidad y para la filosofía contemporánea, la representación. ¿Sí? En donde este re no significa un volver a presentar, ¿no? No es un volver a presentar, ni es el sentido de una imagen, ¿no? Lo que está indicando aquí Descartes no es la cuestión de una imagen. Hay un señalamiento que indica Descartes como imagen, cuando dice, refiere a las ideas que son como imágenes, pero ese como no significa que sean imágenes, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no se trata, lo que Descartes está señalando no es que tengamos aquí una imagen, ¿no? De un librito aquí en nuestra cabeza o algo así, ¿no? Esta no sería lo que está indicando Descartes, es decir, el tamquam imago es como imágenes, pero no son imágenes, es decir, la idea o la representación no es una imagen que tengamos, sino es este movimiento reflejo, ¿no? De reflexión y por lo tanto entonces también de representación. Entonces el re de representación tiene el sentido de reflexión y esto es algo que va a ser desplegado ya
por el propio Kant, bueno, por gran parte de la modernidad, que va a entrar en discusión con estos planteamientos de Descartes, pero de forma concreta con Kant, ya lo veremos más adelante, cuando dice que la razón antepone aquello que ella misma descubre de alguna manera, y posteriormente en el idealismo alemán toda la discusión y el despliegue del yo, el despliegue y el movimiento de sujeto, substancia, y el movimiento del saber absoluto y de autoconocimiento en el sentido de reflexión que se va dando. Un despliegue que parte precisamente de la subjetividad. Es decir, se constituye entonces la subjetividad de forma central como punto de partida para relacionarnos con el mundo. Y por eso entonces Descartes plantea esa posibilidad del control y dominio de la naturaleza. Es decir, en qué medida el ser humano puede ser amo y señor de la naturaleza, precisamente porque el fundamentum inconcusum está en el ego cogito, y la res extensa, las cosas del mundo, lo que aparece en el mundo, de alguna manera confirma al ego cogito, confirma la subjetividad, ¿no? Esto va a ser importante, porque entonces a partir de ahí se va a desplegar la idea de objetualidad, y tendríamos entonces la idea de sujeto, como se va a ir constituyendo en la modernidad, y de objeto, en donde entonces la subjetividad va a desempeñar un papel central, y en donde la representación va a constituirse, o la idea, como la base de los modos del pensar, de los modos del cogitare. Va a constituirse en la base de la razón misma, y a partir de ahí entonces va a tener un privilegio, ¿no?, en la relación con el mundo. A partir de ahí entonces se constituye la subjetividad como tal. Esto va a ser determinante, como hemos enfatizado, para lo que sigue. Bien, pues con eso entonces tenemos un panorama introductorio del planteamiento de Descartes, y continuaremos en otras sesiones con algunos planteamientos de Kant en cómo cuestiona, amplía y precisa estas cuestiones. Muchas gracias.